El comandante Chávez es el ejemplo de un revolucionario en toda su faceta. O sea, es el ser humano que encarna las condiciones de un revolucionario de punta a punta y se coloca en la sociedad para transformarlo todo. Para él la vida era una materia a ser transformada. Mientras vivía, era planificando constantemente cómo hacía para cambiar esto. Y en ese propósito, para crear una sociedad nueva, un modelo nuevo, un mundo nuevo que erradicara toda la injusticia al cual era sensible su corazón, su alma, su espíritu, él crea todo lo que crea, todo, y interpreta la realidad, se mete en el corazón de las cosas a partir del mundo de lo sensible, a partir del mundo de las ideas, de las reflexiones, del estudio, del conocimiento, y se conecta porque es parte de eso, de esa que llamamos el pueblo venezolano. Es parte y se mantiene leal a lo que es ese pueblo, lo comprende, lo interpreta de manera magistral, se conecta. Yo, tratando de descifrar cosas, participando en debates, y decimos, bueno, ¿cuáles son las cosas que logró, por las cuales Chávez logra una conexión con su pueblo tan profunda? Porque he de decir, otros presidentes han tenido un origen popular, pero no aguantaron ni así la cercanía del poder para envilecerse, para olvidarse del pueblo, para distanciarse, para traicionarlo, una vez que llegaron a posiciones. Y lo que hicieron fue comportarse como lo que fueron finalmente unos asalariados de las oligarquías. Tenemos una larga lista, no los nombremos, que no manchemos este espacio, porque son verdaderamente vergüenzas de la historia nuestra. Esas son las vergüenzas que tenemos que aprender y estudiarlas muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas cosas por las que Chávez logra esa profundidad que lo convierte en eso, en el corazón del pueblo? ¿Por qué? Esa idea que es más que, y sabemos que es más que una consigna electoral, que además él terminó comprendiendo que había ocurrido cuando él dijo la idea de Chávez, no soy, tú eres Chávez, Chávez somos todos, tú eres Chávez, niño, mujer, hombre, joven, porque él logra hacer encarnar en la idea de Chávez, en Chávez, el espíritu renovado, reavivado, reesperanzado, esperanzado nuevamente, reesperanzado de todo un pueblo. 5 cosas otra vez mencionaría yo de esa conexión con su pueblo tan profunda, que perdura y perdurará, porque se mantuvo leal, porque no traicionó, porque fue siempre, ¿verdad?, el que fue auténtico. Una de ellas, la sociabilidad, la manera de ser del venezolano. No había distancia, mirada de recelo, menosprecio, relegación, sino celebración de la sociabilidad del pueblo venezolano, de su manera de ser, de cómo nos comportábamos, de cómo nos reíamos, de la manera de los chistes. Era parte, y como parte, desde la cima del poder y en la cumbre del liderazgo de este pueblo, celebraba esas características. Imagínense
un pueblo donde su líder, el presidente de la República, en todos los escenarios reivindicaba la manera de ser de todos nosotros. Cuando digo de todos nosotros, de las inmensas mayorías, es decir, de los humildes de esta tierra. No las de las élites, no los gustos ni las maneras de las élites. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, el gusto, la estética, lo que gustaba y no gusta, lo que nos divierte y no, lo que nos gusta en la comida, los sabores, la música. Legitimado, celebrado por el líder en cadena nacional, hasta en foros internacionales. Lo hizo. Lo descubrimos en los foros más importantes, tratando de explicar cosas de nuestro pueblo, las más. La cachapa, ¿verdad? Y con la traducción de cachapa en chino, ¿eh? Y bueno, pero él lo hacía, y los refranes, y eso no era hipocresía, no era pose, era reconocimiento auténtico de lo que éramos y de lo que somos, perdón. Segundo asunto. Tercer asunto, la espiritualidad de nuestro pueblo. Vamos a llamar religiosidad, una de esas dimensiones de lo espiritual. Todas. Los espíritus de la sabana, hasta los espíritus de la sabana, al final los mencionaba mucho, ¿no? No había censura ni relegación con quien profesara una u otra religión. Todas las incorporó de manera amplia, ¿verdad? a un espacio desde Cristo, ¿verdad? Y la humanidad del proyecto cristiano incorporado al proyecto de redención de este pueblo, redención en la tierra, ¿no? De liberación, decimos, ¿verdad? En la revolución. Tercer asunto, ¿verdad? Primero, maneras de ser. Segundo, la manera de ser, en los gustos, la estética. Tercero, la espiritualidad. Cuarto, el amor al terruño, la tierra, el río, donde nos hemos ido a bañar todos, el camino, el árbol, el pájaro, los vientos, la luna, la luz, la sabana, las montañas. Era una conexión profunda con lo que nos es tan querido, tan preciado, tan caro, como es nuestro terruño. Ese es el cuarto. Y el quinto es el tema de estas reflexiones. Nuestros antepasados, que es una manera distinta de llamar a la historia. Porque al final, metidos en esta dimensión afectiva, la historia puede lucir como distante. Pero cuando decimos nuestros ancestros, nuestros antepasados, cuando los ponemos todavía más cerca, cuando decimos nuestros abuelos y abuelas, le ponemos rostro cercano, es decir, retrato en nuestras casas, retrato de los abuelos que puede estar colgado en las casas y podemos verle los ojos y saber que ellos es el testimonio de que nosotros no llegamos aquí hace nada, no somos, sino que tenemos décadas, siglos, milenios. En Venezuela calculamos que los seres humanos ocupan estas tierras 14.000 años, ¿no, Luis?
14, 15.000 años antes de Cristo, o antes de nuestra era, o antes del presente, cualquiera de los dos. Es decir, tenemos varios miles de años con historia como pueblo. Esa última cosa, la quinta, Chávez la convirtió en estructura fundamental de su relación con este pueblo y logró hilvanarse al corazón de los venezolanos de manera profunda. Esos 5 elementos, ¿qué son? La identidad. Digamos, podemos añadirle quizás algún otro elemento. Es el tema de la identidad. Por eso yo les decía que el comandante Chávez fue un revolucionario que llevó al extremo del radicalismo. Recuerden que él decía, el radicalismo era la raíz, es decir, ir a la profundidad donde están los lugares donde se sostiene y donde se nutre y donde se forma lo esencial de lo que vemos, ¿no? Bueno, estaba allí en el pasado y como revolucionario planteó una rehabilitación, reafirmación, revisión de la identidad. Revolucionario, un líder revolucionario, así se plantea el tema de la identidad. Todos los verdaderos, los revolucionarios, los que encabezaron procesos profundos de reivindicación y de transformación de una sociedad, se plantearon una apuesta, una revisión, cuestionamiento y reivindicación de las identidades de sus pueblos. Todos. Fíjense que Bolívar se mete con el tema de la identidad, no lo evade. Dice, ¿quiénes somos? Dice Bolívar en la Carta de Jamaica. La gran pregunta que está detrás es, carajo, ¿quiénes somos nosotros que de repente insurgimos en el concierto internacional, en la historia de la humanidad, y pedimos la palabra y decimos nosotros, y usa el nosotros? Eso Luis lo ha estudiado bien, el tema identitario de quiénes son los sujetos que hablan en la Carta de Jamaica. Se mete en el tema de la identidad, porque no hay identidad de un pueblo si no hay conexión con los antecesores, por quienes nos precedieron en esta tarea. Y esa relación, Chávez supo hacer la tarea que Luis planteó muy bien, de reencontrar al pueblo venezolano con su historia. Reencontrarlo, quitar los velos, limpiar los anteojos, empañados por una versión y por la dominación. Nunca olviden, la dominación es, y una sociedad puede, la inmensa mayoría de una sociedad llena de pobres y excluidos, puede funcionar por siglos, puede permitir el funcionamiento de una sociedad de exclusión por siglos, es por la mente. Si no, uno no explica cómo pueden millones ser dominados por cientos de personas. Y no es solamente por las Fuerzas Armadas, por la represión. A veces por lo general, no hace falta la represión, sino que el sistema de dominación ideológico anestesia a los pueblos, los inhibe, los adormece y los convierte en reproductores mecánicos de esa dominación, de ese sistema de dominación. Y en buena medida
esos resortes que a veces funcionan inconscientemente, que permiten que pueblos sean dominados, casi siempre tienen el componente de la historia. Porque un pueblo puede ser o no abatido en su espiritualidad, dependiendo de qué historia le cuenten de su recorrido histórico, qué interpretación hagan. Si figuran o no ellos, si figuran sus abuelos en las hazañas, si hacen parte del recorrido de las cosas que han llevado a la construcción de determinada sociedad, si se les reconoce que han luchado y que merecen el aplauso de las generaciones futuras a las pasadas. Si no, si de lo contrario no figuran, o si figuran es para ser menospreciados. Si a un pueblo se le dice, ustedes han sido esclavos, fueron esclavos que apenas sirvieron para recoger el cacao, para mano de obra, y cuando los vas a buscar los libros, no hay ni un nombre ni un apellido, no está, no te reconoce, prendes la televisión y no te ves, pero te ves más bien criminalizado, menospreciado. Entonces, eso socava, destruye. Y Chávez aprendió muy bien a liberar a este pueblo de esa visión. Le dice, bueno, pero realmente Chávez estaba obsesionado por la historia. No, tenía absoluta comprensión que este pueblo requería liberarse, y para liberarse tenía que liberarse de las ataduras del pasado, de la historia. Por eso es un liberador de la historia. Chávez liberó la historia, nos liberó, ¿verdad? También en la memoria, en la historia. Y eso, ¿verdad?, no es poca cosa. Por eso es, ¿verdad?, elemento fundamental de ese legado. ¿Qué hizo Chávez? ¿Qué cosas aportó? ¿Qué elementos, digamos, activó? Bolívar también se atrevió y cometió varios pecados. En la Carta de Jamaica, no digo que Bolívar cometió 3, se atrevió a 3 pecados que todavía se lo siguen cobrando y que le costó la vida a Bolívar. 3 cosas, hay muchos, pero yo digo que en la Carta de Jamaica hay 3. 1, hablar de manera contundente de la Unión de América, que es allí donde habla por primera vez de manera articulada con el proyecto político, no como una utopía, no. La unión como parte de una maquinaria de liberación para entonces. Ese es el primer pecado que comete Bolívar en la Carta de Jamaica. Eso auguraba, ¿verdad?, una catástrofe para los poderes coloniales y las oligarquías. Segundo, el presidente Nicolás Maduro lo ha mencionado últimamente, ayer y antier. El equilibrio del universo, habló Bolívar en Jamaica, dice, hay que buscar el equilibrio del universo, eso lo va a lograr América libre. Si logramos la independencia de América, América va a ingresar para equilibrar el mundo, no es que va a equilibrar Barinas, Puerto Cabello, Valencia, ni siquiera que es que va a equilibrar a Bogotá con Quito, no, el universo, es decir, la fuerza del poder, es la dimensión del peso y la importancia geopolítica de América para el momento. Si nos independizamos, vamos a jugar un papel. ¿Se les parece a Chávez? ¿Sí, no?
igual que la anterior, ¿no? Dos ideas bolivarianas que Chávez recupera. Y tercera es la identidad, que es el tercer pecado, me parece a mí, que Bolívar cuando empieza a hablar de nosotros como una reflexión profunda sobre la identidad. Las tres ideas auguraban un desafío al orden internacional, peligrosísimo. El comandante Chávez, y que lo reubica en esto que yo les decía, la condición de revolucionario en la historia. Él no está en una biblioteca encerrado, leyendo, sale, come y vuelve a encerrarse y no tiene contacto con la realidad. No, no. Él es un militante que está en la vida para transformar esa vida. Y la historia es un nutriente para la comprensión de lo que está haciendo. Por eso se comporta como un historiador militante, revolucionario, distinto al historiador tradicional. No ejerce la disciplina como ser yo, que vamos a un archivo, buscamos un documento. Bolívar lo hizo también. La Carta de Jamaica es un texto que tiene una interpretación de la historia de América. Y no por eso Bolívar es un historiador, no, es un político que está imaginando y construyendo una nueva sociedad. Sin embargo, Chávez se atreve a hacer como revolucionario lo que hace toda revolución, ¿verdad? Y todo revolucionario, que es transformar la relación con el tiempo y con el espacio. Eso todas las revoluciones se lo han planteado. La Revolución Francesa, por ejemplo, fue hasta el extremo, creó un nuevo calendario, dividió el tiempo y reorganizó, le cambió los nombres a los meses. El 18 Brumario, por ejemplo, es un texto de Marx, tomando el nombre de uno de los meses del calendario revolucionario francés. Y eso el año 0, año 1, año 2, la independencia aquí lo hizo, ¿no? Y luego la federación. Ustedes saben, ¿no? No sé cuántos años de la independencia y tantos de la federación. Recuérdense que en el escudo, en el texto que está en los escudos, que hay dos fechas, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? 19 de abril de 1810. ¿Cuál otra? 20 de febrero de 1859. Grito de coro. La federación. Esos son expresiones de una voluntad revolucionaria, en el sentido de ahora comienza la historia, comenzamos una etapa nueva. Toda revolución, cuando se lo plantea en serio, toma como lugar de partida el momento fundacional que está creando esa propia revolución. Por eso nosotros vimos al comandante Chávez, en sus textos están constantemente, la historia comienza, o no la historia comienza una nueva etapa. Y la idea de la Quinta República, ese es el nacimiento de un tiempo nuevo, 1999, con la nueva Constitución, expresa esa voluntad, ese espíritu. O sea, se metió en la profundidad de el reordenamiento,
conceptualización, reconceptualización del tiempo. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? El inicio de una nueva etapa. Acuérdense de las repúblicas, que es una división polémica, digamos, interesante. Creo que ha funcionado para explicar muchas cosas, pero hay interpretaciones, hay diferencias, ¿no?, sobre esto. Yo no sé, finalmente, esto lo hizo Olavarría, fue esta idea de las 5 repúblicas, ¿no? Las 4 repúblicas. ¿De dónde viene esta conceptualización, Luis? Tú que sabes de todo. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Yo creo que fue Olavarría, ¿ah? ¿Tú lo sabes? Correcto. Sí, correcto. Pero por ejemplo, en el libro azul, que es de 1991, que es un libro que ustedes lo tienen, ¿no? O sea, ustedes como estudiosos, este es un libro de cabecera. Ahí no se habla de la Quinta República. La idea de la Quinta República es una idea que nace vinculado al proyecto constitucional, a la campaña electoral del año 98, y yo creo, no lo puedo asegurar, pero creo que ahí está metida la mano de Olavarría, que conceptualiza la idea de las 5 repúblicas. Pero bueno, en todo caso, lo importante es, sí. Puede ser Clever, porque Clever está muy temprano pensando este tema también. ¿De qué año es ese texto de Clever? Es probable que... Claro, sí, la influencia de Clever es fundamental en Chávez. Sí, no se usó. La quinta. Uh-huh. Exacto, la B pequeña, la V. Exacto. De inscripción en el año, cuando comenzaba el movimiento 96, correcto. Fíjense, fíjense cómo vamos saliendo las cosas. Todo esto está por hacerse, todo estamos construyendo, siguiéndole la pista, sobre todo esos años donde Chávez estaba casi que clandestino. Los papeles, muchos se perdieron, porque los perseguían, y algunas cosas se salvaron, otras quedaron por allí. Hay que rearmar los archivos para volver y leer. Pero esta reflexión yo lo hacía porque, y aquí voy a tratar de tomar la idea, en 1830 es cuando se proclama la Constitución del año 1830, ¿verdad? Es el año en que muere Bolívar, ¿verdad? Ya se ha separado, ya es inevitable, la Gran Colombia ya en el año 29 está disuelta, formalmente se consuma la disolución en el año 30. Ahí arranca la Cuarta República. A veces nosotros confundimos el periodo de punto fijo con lo que llamamos la Cuarta República, ¿no? La Cuarta República es un largo periodo que arranca en 1830, es decir, el primer gobierno después de la separación, de la disolución de la Gran Colombia, hasta 1999, cuando se proclama la nueva Constitución. Exactamente. Cuando nace la Quinta
república. Esa, ¿verdad?, es un momento, ¿verdad?, donde el propio Chávez confirma que está comenzando un tiempo nuevo de la evolución histórica del pueblo venezolano. Es el proyecto nacional Simón Bolívar. Está así en los documentos, está en el libro azul, está en los documentos fundacionales. Entonces, les decía que el presidente Chávez entonces se mete en esa tarea de la comprensión de la historia y de lo que es materia de la historia, que es el tiempo. La historia es la evolución en el tiempo de las sociedades, diferente de una versión, digamos, más, otras disciplinas que estudian quizás, ¿verdad?, hacen fotografías de un momento. La historia ve la evolución, los cambios, por eso la variable tiempo es muy importante, y ahí Chávez se metió y periodizó, hizo cortes, reflexionó. ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Cuándo comienza esto? ¿Cuándo termina? ¿Desde cuándo estamos aquí? ¿Qué relación tiene este momento con los otros? Es decir, es el movimiento en el tiempo. Y allí él se aventuró, ¿verdad?, en muchísimas, con muchísimas ideas en relación a en qué momento había nacido la revolución bolivariana. Él dio varias fechas a lo largo de... El pensamiento de Hugo Chávez es un pensamiento que evoluciona, no es estático. Hasta el final él estuvo revisándose, a pesar de que uno lee el libro azul y uno ve la lealtad impresionante, que uno queda abismado de Chávez con su propia idea. Ahí está todo, en el libro azul está todo. Está todo. Aquí nadie puede decir que Chávez le mintió a nadie. Vean el libro azul, hasta el poder popular está allí, procesos de democratización profunda, de distribución de la riqueza. Claro, después lo que se hace es afinar, ajustar, darle, digamos, expresión, cuerpo, materia en áreas específicas. Por primera vez en la historia de Venezuela hay un proyecto alternativo al proyecto de la burguesía, que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que tiene una fundamentación histórica. Por eso la profundidad de este proyecto. Y esa fundamentación histórica, ustedes lo saben, ¿verdad?, es el sistema EBR, que es la denominación que le da ya desde el libro azul el comandante Chávez a el árbol, lo que luego se conceptualiza en esa bella imagen del árbol de las tres raíces. La E de Ezequiel, la B de Bolívar y la R de Rodríguez o Robinson. EBR. Yo creo que este es el mejor libro que se ha escrito. Sí. Es de Germán Sánchez Otero, el que fue embajador de Cuba en Venezuela durante muchos años y acompañó a Chávez muchísimo. No sé si está aquí en la biblioteca. Bueno. Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo. Este es un libro, es una biografía que hace Germán Sánchez Otero a partir del testimonio directo que Chávez le dio a él, contándole su vida. Yo voy a leerlo para que le demos un piso que me interesa mucho que
que tengamos esa idea, que hay una paginita ahí, ¿no? Aquí está. Mire, Sánchez Otero cuenta aquí lo que le cuenta Chávez. Me voy a detener un poquito, lo voy a leer, porque aunque son dos paginitas, las páginas 147, 148, 149. Ustedes saben que Alfredo Maneiro fue un importante dirigente revolucionario, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, y luego, en los años 60, se separa, abandona las filas del Partido Comunista y funda otras organizaciones, ¿verdad?, hasta que finalmente funda una organización en la cual va a militar hasta el final de su vida. Lamentablemente murió muy temprano, que fue la Causa R. Él es fundador de la Causa R, ¿no? La Causa R, la buena de aquel tiempo, ¿no? No el horror que se convirtió posteriormente. Alfredo Maneiro se entrevista con Chávez tan temprano como 1978. Es Chávez apenas un oficial recién egresado de la Academia Militar. Y aquí está un poquito la narración. Maneiro es un hombre de sólida... Fíjense, vamos a leerlo completo. En septiembre de 1978, su amigo de Barinas, Federico Ruiz, sirve de enlace para una reunión de Chávez con Alfredo Maneiro. Es dirigente del Partido Comunista y es comandante guerrillero, quien a sus 41 años lidera el nuevo partido Causa R. El encuentro tiene lugar de manera discreta en el apartamento del joven oficial en Maracay. Además de Federico, participa Pablo Medina. De ingrata recordación para todos nosotros, quien, eso no lo dice el libro, eso lo digo yo, quien funge como ayudante de Maneiro, era ayudante de Alfredo Maneiro, Pablo Medina. Chávez los recibe con su jovialidad usual y los invita a comer unos espaguetis con plátano maduro frito, lo que yo les decía del gusto, de la vinculación con plátano maduro frito, preparados por Nancy, con el auxilio de todos. Ella no deja de atender la recién nacida Rosita, a quien los visitantes celebran divertidos y hacen así más dichosos a los padres. La conversación dura varias horas y permite a Chávez y Maneiro hacerse una impresión inicial recíproca. El dirigente político viene de regreso de una fracasada experiencia de lucha armada y ha decidido emprender una nueva concepción de lucha, la organización paciente de los trabajadores, de los humildes y sectores medios en los barrios populares y de los intelectuales progresistas, de abajo arriba, sometiendo a crítica los dogmas que a su juicio aún prevalecen en el Partido Comunista y las posturas oportunistas de otros dirigentes de la izquierda. Maneiro es un hombre de sólida formación intelectual y una una mente intensa, de estatura más bien pequeña, Bueno, una descripción de Maneiro, vamos a saltarnos.
El fundador de la causa L le recomienda a Chávez evitar la desesperación. Esta es una reunión conspirándose, en el año 1978, imagínense ustedes, 1978, porque vaticina un periodo de larga estabilidad política, donde se consolidará el bipartidismo. Acuérdense la bonanza petrolera, toda la cosa en ese momento, ¿no? Pérez, ¿no? Pérez 1. Chávez lo atiende en silencio, escucha todas las de un viejo, pues Maneiro es un viejo para Chávez en ese momento. De repente Maneiro señala hacia abajo de la mesa en que almuerzan, menciona a la clase obrera con su núcleo principal en la zona industrial del Estado Bolívar, y dice que esa es la primera pata. Después alude a la pata de los demás sectores populares, y el tercer apoyo lo identifica con los intelectuales. Finalmente menciona a los militares, 4 patas, ¿no? Los obreros, el resto de los sectores populares, los intelectuales y los militares. Contigo hemos conseguido la 4ª pata de la mesa, asegura Maneiro, al tiempo que enreda en su tenedor un manojo humeante de espaguetis. A Chávez le parece certero este símil, sonríe, etcétera, etcétera, etcétera. Termina la reunión, el secretario general de la causa R sale impresionado del joven militar flaco, seguro de sí mismo, modesto y de posiciones claras, quien tiene por delante un mundo de obstáculos, etcétera, etcétera. Chávez, después a solas, compara las posturas de la causa R con las del PRB, ¿no? Y hace las comparaciones respectivas y piensa que es posible realizar una síntesis unitaria entre ambas. Incluso trata de lograr que ambos líderes se reúnan, Douglas Bravo y Alfredo Maneiro, pero ni uno ni el otro aceptan. Ustedes saben, muchos de ustedes lo saben, en la izquierda peleábamos con más entre nosotros mismos que con la propia derecha. Fíjense, por esto quería leerles esto. Llama la atención de Chávez la virtual ausencia de Bolívar y de otros próceres relevantes en el discurso político y de los documentos de la causa R. Chávez le llama la atención. Dice, bueno, ¿y por qué no está aquí Bolívar? Una noche, al leer la revista Agua Mansa, parece que en la Casa del Agua Mansa, ese era como un espacio cultural, y tenían una revista, los intelectuales, y estaba Farruco Sesto, y estaban otros. Chávez se detiene a leer un artículo titulado, comillas, "Los fantasmas de la Casa del Agua Mansa", cierra comillas, y ve que los fantasmas en el artículo que se mencionan son Marx, Engels, Lenin, el Che, pero no se menciona siquiera a Bolívar, a Simón Rodríguez y a Zamora. Entonces, comete la imprudencia de remitir una carta de reclamo a Chávez, ¿no? Él va y le manda una carta a la revista, escrita de puño y letra y con su firma, que Maneiro luego de leerla romperá por razones de seguridad, porque si la descubrían con la puño y letra y la firma de Chávez, iban a descubrir a todo, ¿no? En la misiva, Chávez solicita con sólidos argumentos que incluyan a los fantasmas venezolanos, es decir, a Bolívar, a Bolívar, a Zamora, no que saquen a nadie, sino que incluyan a los fantasmas venezolanos. Desde hace tiempo,
Chávez se ha percatado de que un error medular de la izquierda consiste en orientar sus posiciones solo con el pensamiento de figuras marxistas internacionales, olvidando la grandeza y vigencia de Bolívar y de otros próceres de la historia nacional. Y eso es lo que hace Chávez. Y lo pone en práctica cuando diseña el sistema EBR, que es el sistema que lo va a acompañar, sistema de ideas ideológico que lo va a acompañar hasta el final. ¿Qué significan estos tres personajes? ¿Qué toman estos personajes? De estos personajes, Chávez. Creo que ellos son símbolos, no incluye a otros. Después él se planteó, hay que incluir a Miranda, y deberíamos haber incluido a Sucre, y entonces dice, ya no son 3, son 5, ¿no? Y en esa autocrítica y autorrevisión que el comandante siempre hizo de sus cosas, ¿no? Pero, digamos, estas son las que estructuran, pero además están seleccionadas muy bien. Robinson Rodríguez, Simón Rodríguez, que lo conocimos, el maestro de Bolívar, ¿no? Pero resulta que es un genio, una de las mentes más lúcidas, pero además es el que a Chávez el sustento propio para incluso legitimar su propia idea de los fantasmas venezolanos, cuando habla de la originalidad de los procesos, de las instituciones, de las ideas, de los proyectos. No puede haber proyectos universales que se desvinculen con lo propio. Original, la originalidad y la relación con el propio circunstancia. Esa es la primera idea robinsoniana, el inventamos o erramos, hasta el final, identificando los escollos y imaginando e inventando las soluciones, inventándolas. Por eso la sorpresa cuando empieza a tomar decisiones y a lanzar programas, las misiones todavía vienen aquí de todos los países a estudiar, ¿qué es esto que ustedes hicieron? ¿Qué es esto que hizo Chávez? Era una solución originalísima a una circunstancia. Pero además de esa idea, que es muy importante, hay otra robinsoniana, que es el socialismo, que está en Robinson, expresado de una manera hermosa. Yo le voy a leer algunas ideas de Simón Rodríguez. Bueno, con relación a la originalidad, dicen, vamos a citar Rodríguez, comilla, ¿no? De su propia voz. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios para fundar uno y otro. Pero quería mencionarles la idea que Chávez lo llama un modo de existir solidario. Un modo de existir solidario es el socialismo. Mire cómo está en Rodríguez esta idea. Los hombres, hoy diríamos hombres y mujeres, los hombres y las mujeres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades, ni para aconsejarse cómo remediarlas. Ni para consultarse
sobre los medios de satisfacer sus deseos. Porque no satisfacerlos es padecer. En Rodríguez no hay un ejercicio de pensamiento, sino está destinado a la satisfacción de las necesidades. Es una idea chavista. Chávez lo planteó sistemáticamente. Satisfacer las necesidades del pueblo. Mire esto tan bonito de Rodríguez, acerca de la originalidad. Más cuenta, es más importante entender a un indio que a Ovidio. El modo de existir solidario, oigan esto, comillas, no es hacer cada uno sus negocios y pierda el que no está alerta, sino pensar cada uno en todos, para que todos piensen en él. Los hombres no están en el mundo para entredestruirse, sino para entreayudarse. Qué bonita la frase, entreayudarse, entreayudarnos, no para entredestruirnos. La utopía concreta robinsoniana, ese es el principio, es una fuerza que Chávez no abandonó hasta el final. No hay una locución, no hay una entrevista, no hay un discurso ante la Asamblea Nacional, no hay una reunión de Consejo de Ministros, no hay un aló presidente donde Chávez no desarrolle las bases de su relación con la historia. Nada estaba desvinculado de la historia. Podía inaugurar podía entregar unos, ¿cómo se llama? Unas embarcaciones allá en Margarita, ¿cómo se llaman? Los peñeros, unos peñeros con unos motores, y eso lo llevaba y lo ubicaba en el gran contexto del gran proyecto nacional y hacía los links con la historia y la vinculaba y lo relacionaba, porque la historia es una fuerza. Cuando los pueblos se apropian de su historia y la convierten en arma de liberación, se fortalecen hasta el punto de hacerse invencibles. Y eso estaba convencido Chávez, y por eso no, cuando recalcaba y remachaba y volvía sobre Bolívar, y volvía a leer el discurso de Angostura y leía fragmentos y le repetía y llamaba al pueblo a estudiar, sabía que podían llegar momentos como el que estamos ahorita. Yo creo que de Bolívar toma muchas cosas, modelo de Estado, ideario de justicia, de soberanía, de independencia, de integración, ¿no? En Bolívar nos encontramos todos. Si quizás en Zamora no ocurre, en Bolívar es la nuez, digamos, el lugar de congregación de toda la sociedad venezolana. Una cosa quiero destacar de Bolívar. Chávez va a tomar de Bolívar los pueblos andinos que Chávez tomó, habló de esto, del buen vivir, ¿no? O del vivir bien. Eso es, digamos, parte de la espiritualidad de los pueblos andinos, aymaras y quechuas. El Suma Causae o el Suma Cuamaña, ¿verdad? Dos nombres, en aymara y en quechua. Compendia, esas palabras compendian como la filosofía, es como el horizonte, el concepto de la vida plena en sociedad,
el buen vivir, el vivir bien, es como, digamos, el estadio ideal. Esa idea, el summa causae, summa qua magna, que es la vida plena, el bienestar colectivo, alcanzable solamente a través del restablecimiento de los equilibrios en la relación de los seres humanos entre sí y con la naturaleza. Equilibrios solo posible, que solo pueden ser restablecidos a partir de la sabiduría, a través del saber vivir, saber comer, saber dormir, es decir, el saber estar en la vida y hacer lo fundamental, la sabiduría, por eso la relación ancestral. Esa idea, Chávez la mantiene dentro, él la recupera, la idea del buen vivir, pero construye Chávez, recupera una idea, una noción de Bolívar, que es la mayor suma de felicidad posible, que es el summa causae de los andinos. Es lo mismo, es la misma noción, es la noción del estadio hacia donde se debe ir para la plenitud de la vida en colectivo, la mayor suma de felicidad posible. Y de Zamora, para terminar, para no seguir y empezar a conversar ya directamente con ustedes, en Zamora rescata, de Zamora toma el radicalismo de la lucha, el sentido, la causa popular, el liderazgo, la relación pobre-líder, pueblo-líder, la acción de masas, de calle para la transformación, el modelo antioligárquico, la polaridad de los modelos que encarnó Zamora, que encarnó la oligarquía. De Zamora sabemos que es un líder popular que encarna a los pobres de esta tierra luego de la frustración de la independencia, los campesinos. Ustedes lo conocen bien porque estas tierras son tierras zamoranas. Y aquí está César Rengifo, lo que dejó la tempestad. Es una obra de teatro, ojalá la hayan visto. En el año 64 la escribió Rengifo. Oigan todos, alcen en alto las banderas, que redoble un tambor y traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta. Y que venga el coro de los vientos y el de la madrugada enrojecida, porque ya Ezequiel Zamora va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos. César Rengifo sobre Zamora. Las tres raíces son tres elementos que nutren, no accesoriamente, el pensamiento de Chávez y lo dan una fuerza, ¿verdad?, que logró transmitirnos Chávez y nos deja como un enorme legado esa dimensión, ¿verdad?, del presente vinculado con nuestro pasado y con una proyección al futuro. Ese es el pecado, uno de los mayores pecados que cometió Chávez, haberse puesto al frente de un pueblo enarbolando y reivindicando la fuerza histórica de este pueblo. Y para terminar, leo un fragmento del Libro Azul, que ustedes lo deben conocer porque es un texto maravilloso que sintetiza lo que estamos tratando. ¿Ustedes lo tienen por aquí? No. Justamente en la parte que se llama el árbol de las tres raíces. ¿Cuál es la razón? Se pregunta Chávez en 1991. Por la que estamos aquí y ahora anunciando
y promoviendo cambios profundos al comenzar la última década de este siglo perdido del siglo XX, ¿no? La década del 90. Pudieran enunciarse infinitas, pequeñas y grandes, pasadas y presentes, estructurales y coyunturales para exponer a los hombres de esta hora tal razón. Sin embargo, todas las que aquí pudieran señalarse serían tributarias de una misma corriente, cuyo cauce viene de muy lejos y cuyo lecho aparece y desaparece de manera intermitente en los recovecos y vueltas, casi siempre oscuros, de la historia patria. Existe entonces, compatriotas, una sola y poderosa razón para que estemos aquí hablando de esto. Es el proyecto de Simón Rodríguez, el maestro, Simón Bolívar, el líder, y Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Referencia verdaderamente válida y pertinente con el carácter sociohistórico de ser venezolano, que clama nuevamente por el espacio para sembrarse en el alma nacional y conducir su marcha hacia la 21ª. El clamor se hace indetenible por los caminos de Venezuela, se acerca, se hace torrente y se confunde en el estremecimiento del pueblo venezolano. Este proyecto ha renacido de entre los escombros y se levanta ahora, a fines del siglo XX, apoyado en un modelo teórico político que condensa los elementos conceptuales determinantes del pensamiento de aquellos tres preclaros venezolanos, el cual se conocerá en adelante como sistema EBR, el árbol de las tres raíces, la E de Ezequiel Zamora, la B de Bolívar y la R de Robinson. Tal proyecto, el proyecto nacional de Simón Bolívar, el proyecto de liberación que encarnaban estos personajes, tal proyecto, siempre derrotado hasta ahora, tiene un encuentro pendiente con la victoria. Impresionante, Chávez. Nosotros simplemente vamos a provocar dicho encuentro inevitable, y en eso estamos. Nos hemos encontrado con esta maravilla.